todos mis amigos, mis amigas, es un honor y un privilegio poder presentarles el tema de hoy, que va a ser el segundo mandamiento de los que tienen recolectados tanto judaísmo como sus acólitos, que reconocen esos 613 como preceptos y no como pretextos, que es lo que hacemos nosotros. Pues los ponen en orden, en un orden que yo no me explico, porque resulta de que el segundo mandamiento que vamos a ver de la lista de los 613 preceptos o pretextos, como nosotros le llamamos, es circuncidarse. Cuando se saltan del capítulo 1 de Bereshit Génesis, que está el primer mandamiento, que es multiplíquense, que ya lo estuvimos viendo el Shabbat pasado, y ahora pasan al capítulo 17, que es el mandamiento de la circuncisión, el mitzvot de la circuncisión. Se saltan ahí 16 capítulos. Es un salto cuantitativo, pero nada cualitativo, diría yo. Entonces, realmente se saltan, fíjense ustedes, se saltan en no comerás del árbol del bien y del mal. Se lo saltan. Oiga, es sintomático, porque luego el sincretismo hace que reciban cosas que tienen bien y mal, y que sean sincréticos ellos y todos sus acólitos, en todas sus doctrinas. Es sintomático. Habla, ¿verdad?, de lo que es. Se saltan el mitzvot de no comerás del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Tremendo. Y se pasan, ya digo, del capítulo 1 al 17, que está la circuncisión. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo se tercia el asunto hoy. Va a ser un tema, eso sí, interesante. Lo van a poder comprobar todos ustedes, hombres y mujeres. Yo creo que es apto para todos, aunque esto es un mitzvot, un mandamiento del que yo no recomendaría a las mujeres que lo prediquen, y mucho menos a las mujeres que tienen hombres en su casa que no predican. Eso ya descartado. Pero vamos a estar viendo el mandamiento del mitzvot de circuncidarse, ¿verdad? Lo vamos a relatar todo con escritura, y va a ser, yo creo que edificante, y vamos a encontrar una solución de continuidad a un tema que ha venido siendo un atolladero para muchas doctrinas y creadores de doctrinas. Bueno, saben ustedes, antes de entrar en el mensaje, que antes hacemos un recorrido por lo que nos ha llamado la atención en esta semana. Vamos a solamente mencionar tres cosas que nos han llamado la atención en esta semana, porque la circuncisión yo creo que va a ser un tema que nos va a ocupar tiempo. Y lo primero es que escuchamos a un ministerio decir que ese habla como cordero, pero es dragón. Saben ustedes el verso, los estudiantes de escritura, el verso al que me refiero, que es habla como cordero, ¿verdad? Pero luego es dragón, está en Apocalipsis, ¿verdad? Y ese como cordero le hace un imitador del Mashiach, un imitador del cordero, ¿verdad? Entonces, es de lo más inapropiado para un enseñante que se llama maestro o maestra decir que el cordero, utilizando esta escritura, siempre va a ser hijo de Dios. Si lo utilizas con cualquier otra escritura a lo largo de la Biblia, efectivamente te encuentras que un cordero es una ovejita de su prado, del prado del Mashiach, del prado del buen pastor. Sí, hasta ahí estamos, pero utilizas el verso más inapropiado. Fíjense ustedes cómo tratan de encajar las cosas en el verso más inapropiado para encajar. Es abrumador. Claro, cuando dice habla como cordero, te habla de un sustituto, alguien que se hace pasar por, ¿verdad?, por el Mashiach. Es un anti-Mashiach. No puedes hablar en ese verso como algo positivo, de que el cordero sea también en ese verso hijo de Dios. Mentira. Eso está torcido. Vamos, cada día creo más que es que son espíritus del error que se mueven por diferentes zonas geográficas. Y es difícil, claro, cuando se mueven esos espíritus ambientales del error,
es difícil salir del error, tienes que precisamente resistir y permanecer de pie, no arrodillarte a la bestia. Pero realmente es que llama la atención, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención. Por cierto, que agradecemos a tanto México, Brasil, Colombia y España, que es donde principalmente nos ven, pero también queremos agradecer que en Brasil están empezando a vernos, así que mandamos un fuerte saludo, un cariñoso y afectuoso abrazo para todos los brasileños. Nos encanta el fado, nos encanta la madre patria de ellos, que es Portugal, ¿verdad? Y nos encantan leyendas del fútbol y de baloncesto como Ronaldinho, como Óscar Smith de Serra, ¿verdad? En fin, que nos cae muy bien Brasil, es un país extraordinario con una vegetación incomparable y también es famoso por su carne asada también. Bueno, entonces vamos al siguiente punto, que es estas alusiones de un famoso predicador mexicano que tiene la congregación más grande que se ha visto y la misión más pomposa de toda la red, de todo internet en cuanto a los mesiánicos. Saben ustedes a quién me refiero, no es necesario nombrarlo, mexicano, ¿verdad? Y ya son dos alusiones clasistas que le hemos etiquetado, que le hemos oído, porque primero habló del puesto de tamales como negocio, burlándose de aquellos que tienen el puesto de tamales como un negocio. Eso es clasista. Oiga, eso es clasista. Y alguien que esté ministrando la palabra de poder no puede ser clasista. Y luego, hace poco, también mencionó la fiesta de los 15 años, que hay quien se dedica a hacer fiesta de los 15 años con tarta y moscas. Con la tarta y las moscas. Claro, las moscas se dan porque celebran al aire libre. Los que celebran dentro de los habitáculos son la gente rica. Clasismo, está hablando del clasismo ahí. Claro, los que celebran los 15 años dentro son la gente más pudiente. La gente de menores recursos celebra al aire libre, ahí están los mosquitos y las moscas por toda América. Pero él se burla de la gente que celebra los 15 años con tarta y moscas. Y primero se jacta y se regodea de la gente que celebra la fiesta de 15 años. Oiga, si seguramente tú también se lo hayas celebrado a tu hija, locática o lunática de las pestañas largas, ¿verdad? En fin, es clasista y esto hay que denunciarlo porque es clasista. Ahora, el último punto. Esto es una coletilla que utilizan mucho en el cristianismo. Y escuché, yo no sé, no me acuerdo si fue un ministerio, creo que era mesiánico, incluso, que decía, es que no sé si era cristiano o mesiánico. Opto porque no sé, no les puedo asegurar. Pero decía de esta manera, dice, no voy a ser juzgado por mis obras, sino por la intención. Mentira. Es una vil y burda mentira, porque vamos a ser juzgados cada uno según las obras. Bueno, yo creo que podría ser las dos cosas, porque hay gente que hace buena obra, pero su intención no, o sea, supuestamente hacen buena obra. Sí, sí. En el corazón no. Sí, no claro. Hay obras de beneficencia, por ejemplo, que la intención es destacarse socialmente. Eso es una obra que por la intención es mala, queda como mala, ¿verdad? Pero el hecho de decir, no voy a ser juzgado por mis obras, es decir, no cuenta lo malo que hago, sino la intención buena que tengo, eso no es limpio delante de Elohim, y eso es una coletilla que utiliza mucho el cristianismo para escurrir el bulto, como se dice aquí, para eludir el asunto, pero no, si no tienes buenas obras, tu intención no es buena. No puede ser que tú hagas buenas obras, ¿verdad?
no puede ser que tú hagas malas obras con una intención buena. Eso no puede ser nunca. En fin, vamos ya con el tema... ¿Eh? Al contrario, sí. Pues, sí, como hemos explicado, ¿no? Va a ser buena obra, pero con una intención. Con una intención mala, eso es lo que hemos explicado antes, claro. Porque puedo hacer la buena obra, ya te digo, obras de caridad, por ejemplo, pero para promocionarme yo, promocionar mis redes y promocionar mis recursos, mi empresa y todo eso. Bueno, entonces vamos ya con el tema de los 613 pretextos circuncidarse. Vamos allá, vamos a entrar. Ahora, como nos gusta a nosotros, de primeras ya va a ser un aldabonazo porque a nosotros nos gusta romper esquemas. Los que nos conocen en este ministerio saben que nos encanta romper esquemas. Entonces, antes de entrar en si sí o no circuncidarse, vamos a preguntar ¿para qué? Esto es la primera ruptura de esquemas que vamos a estar elaborando. ¿Para qué? Pues la respuesta es, y aquí muchos ya abandonarán, pero les voy a explicar para qué, es la circuncisión. La circuncisión fue para que Elohim sintiera con el hombre la relación sexual. Así como lo oyen, prepucio desvinculado de la carne, al someterse a la circuncisión, el prepucio desvinculado de la carne se vinculaba al Gran Espíritu, al Ruach Elohim. Entonces la señal era que se desvinculaba el prepucio de la carne para unirse al Espíritu, al Ruach Elohim. Ahora, nosotros decimos esto del para qué era la circuncisión porque no hay mitzvot irracionales. ¿Ustedes creen en mandamientos irracionales? Yo no creo en mandamientos del Eterno bendito sea irracionales. Hay gente que se corrompe, dice Shaul Pablo, como animales irracionales. Pero yo no creo que la Torá, que es perfecta, buena, justa, apartada, sea irracional. Entonces, no hay mitzvot irracionales. Los irracionales son las personas. Entonces, como hemos explicado, Abraham lo que hace es, se desvincula de la carne para abrazar el espíritu, y en el espíritu es donde adquiere vigor y fuerza. Por eso Abraham se vigorizó en el Ruach Elohim. Podemos verlo en Romanos 4, 19 al 20. En Romanos 4, 19 al 20. Que dice así: mis amigos y mis amigas. Vamos a ver si cerramos aquí, que teníamos esto abiertito. Entonces les doy más tiempo. Romanos 4, 19 al 20. Dice así: dice, y no se debilitó, está hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, observó su cuerpo y vio que estaba ya deteriorado por la vejez, pero no se debilitó su fe. Más bien se fortaleció ¿en quién? En el Ruach Elohim, en Elohim bendito. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, marchito, siendo de casi 100 años, o la esterilidad, que tampoco ayudaba mucho, digamos, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Elohim. Primero,
Se fortaleció en la fe es porque se desvinculó de la carne, como hemos explicado, y se vinculó al Ruach, al Espíritu. Ahora, fíjense ustedes cómo termina el verso. Dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Elohim. ¿Dando qué? Dando kabod, dando gloria a Elohim. Ahora, esa gloria que le da Elohim es por no dudar, naturalmente que sí, es por la fe que le pone, pero esa gloria nosotros la traducimos perfectamente como placer. Le dio, ¿qué cosa? Le dio kabod a Elohim, le dio placer a Elohim porque se desvinculó de la carne y se asoció al Ruach. Entonces el Ruach sintió a través de Abraham. El Ruach Elohim sintió a través de Abraham. Esto es así. Ahora, ¿para quién fue la circuncisión? Tomemos como muestra, a ver, ¿para quién fue la circuncisión? Tomemos como muestra a los primeros circuncidados en el texto bíblico, que se extrae del relato de Génesis 17, 10 al 23. Dice así, en Génesis 17, 10 al 23. Dice, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir, todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Ojo. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Ahí llevan. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Ahí tenemos. También le dijo Elohim a Abraham, a Sarai tu esposa ya no llamarás Sarai, sino que el nombre de ella será Sara, yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo, tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso le dijo Elohim, concédele a por eso le dijo Abraham a Elohim, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Elohim respondió, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Bien. Al 23, dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Cuando Elohim terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, ojo, a los criados nacidos en su casa, a su séquito, a los que había comprado con su dinero y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó tal como Elohim se lo había mandado. Entonces tenemos, mostrando este botón, tenemos a los primeros circuncidados, que son Abraham, Ismael y el séquito de Abraham, ¿verdad? Que por cierto, gente que compraba a Abraham era gente que vendía su misma familia, ¿verdad? Y él aprovechaba ahí para encima hacerles bien y criarlos bien y tenerlos bien alimentados y cuidar de ellos. No tiene nada que ver con la esclavitud. Bueno, entonces tenemos a los primeros circuncidados, Abraham, Ismael y el séquito de Abraham. ¿A qué corresponde Abraham? Abraham es el padre de la fe. Las religiones monoteístas, islamismo, judaísmo y cristianismo coinciden en ello. La nacionalidad de Abraham es la nacionalidad caldea,
babilónica, es de Ur de los Caldeos. Ahora, se da la situación de que para los cristianos, siendo que la ley es poco menos que nada, siendo que la Torá es poco menos que nada, sin embargo, el cristianismo en sus países cristianos han adoptado la circuncisión, aun cuando la ley para ellos no ha significado nada. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos se circuncida en serie. Los nacidos en suelo norteamericano estadounidense se circuncidan, aun cuando el cristianismo no cree para nada en la ley, a la verdad de las cosas. A la verdad de las cosas. Ahora, tomamos a Ismael. ¿Quién es Ismael? El patriarca de los ismaelitas, que luego fueron los islámicos. De Ismael vienen los ismaelitas, que son los islámicos. Bien, en el islamismo está más regulada la circuncisión por higiene que por el Corán. El Corán no destaca la circuncisión, sino que la circuncisión está regulada más bien por higiene. Fíjense cómo es la cosa, que los islámicos utilizan la palabra infieles, lo que tiene una connotación y denotación muy distinta al judaísmo, que hace uso de la palabra incircuncisos para referirse a los oponentes. Eso es destacable, ese hecho, ¿verdad? Ahora, vayamos al séquito de Abraham. En el séquito de Abraham, seguro estoy de que había nacionalidades variopintas. De esas nacionalidades variopintas del séquito de Abraham, tenemos la consecuencia de que, por ejemplo, en países tan lejanos como los países africanos, lejanos relativamente de Israel, ¿verdad? Y de Europa. Pero aunque en África haya tribus que coman ratas, que los hay, por ejemplo, no solamente en África, sino en otros sitios, en otros lares, pero aunque en África coman ratas, se circuncidan esas mismas tribus. Entonces esto también es muy notable, porque no teniendo una Torá de alimentación, sin embargo, sí conservan el rito de la circuncisión. Esto para que entendamos. Entonces, ahora, desde Abraham hasta Moisés, podríamos decir, utilizando un argot colombiano, no tengo escuando para circuncidarse. Es decir, con Moisés se regula el tiempo a circuncidarse. No tengo escuando es una forma de decir, bueno, en Colombia tiene otra connotación, porque no tengo escuando es no pienso hacerlo de ninguna manera, ¿verdad? Pero en lo que nos atañe hoy, con Moisés se regula el tiempo a circuncidarse, es decir, de aquí hasta aquí. Más allá de aquí, no tengo escuando, y lo vamos a estar viendo y demostrando. Con Moisés se regula el tiempo a circuncidarse, ¿desde cuándo hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Esto está en Levítico 12:3. Levítico 12:3. Dice, y el octavo día se circuncidará la carne del prepucio del niño. Ya está. El tiempo cronológico para circuncidarse
es al octavo día. Con Moisés se regula el tiempo de la circuncisión y es al octavo día. Entonces dice, todo varón israelita, descendiente de israelitas, no filiado, ojo a eso, hay que hacer diferencia, sino descendiente, debe ser circuncidado al octavo día. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ahora, el mitzvot de circuncidarse, por lo tanto, aplicaría en el presente aplicaría si hubiera descendencia, estarían obligados esa descendencia a seguir circuncidándose al octavo día. Pero lo que ha habido no es descendencia, porque lo que ha derivado de las naciones de Israel, que fueron multitud de naciones, es religión y filiación. Eso ya es otra cosa. No es ya por descendencia que requiere al octavo día, sino que es religión y filiación. Y entonces, como es religión y filiación, habla de que es religión y filiación que ya no respetan la circuncisión al octavo día. Entonces, la circuncisión judaiza. La circuncisión al día de hoy judaiza, es decir, se circuncidan en los ámbitos judíos y ya pasa a ser judío converso. Pero esta mentira de la conversión al judaísmo a través de la circuncisión solo la han creído los propios judíos. ¿Por qué? Porque la circuncisión es practicada por gentes que no saben nada de Torá ni de judaísmo. Ya hemos explicado, hemos puesto los ejemplos. Tribus africanas, los cristianos por otro lado, no saben nada ni quieren de Torá, pero es practicada la circuncisión. Por lo tanto, según el judaísmo, serían conversos. Entonces, varían estas gentes que practican la circuncisión sin saber ni querer nada de Torá, varían en relación a la circuncisión bíblica solo en que no es realizada al octavo día. Estas gentes que no quieren saber de Torá pero se circuncidan, la única variante que tienen en el ritual es que no se circuncidan al octavo día. De la misma manera, oigan bien, de la misma manera en que el judío-mesianismo o judío-cristianismo no ha observado tanto el octavo día y le interesa más una adscripción masiva a su estilo de vida, a su lifestyle. Por eso circuncidan a gentes judío-mesiánicos, judío-cristianos, judíos. Por eso circuncidan a gentes ya talluditas a las que le podan el tallo. Y esto está en Gálatas 6:13. Con esa nota de humor. Gálatas 6:13. Dice en Gálatas 6:13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahí llevan. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Entonces, el antropos anomos, el hombre sin Torá, se gloria, dice, para gloriarse en vuestra carne. Para eso están circuncidando a la gente, para gloriarse en vuestra carne. Entonces, el antropos anomos se gloria, siente placer con la mutilación, con el dolor
y con la adscripción del otro a su religión, a su conversión. Pero no se complace, es decir, no participa del placer del otro como sí hace nuestro patrón bendito sea. Nuestro patrón bendito sea sí con Abraham participó del placer del otro, pero esta gente de lo que quiere participar es de la mutilación, del dolor y de la adscripción a su religión. En Gálatas 5:12. En Gálatas 5:12 vamos a ver. Esto luego no le conceden autoridad al Brit Hadashah, al pacto renovado, ¿verdad? Al llamado pacto renovado. Y ya se desvían. Gálatas 5:12 dice así. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, entonces, ¿de dónde viene la polémica? Esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, implica, ahora lo vamos a ver ya en lo profético del mitzvot, del mandamiento, vamos a ver que este amar a tu prójimo, para que ames a tu prójimo, la pared debe ser derribada, y esa pared derribada, ya adelantamos, que representaba, la circuncisión era un símbolo de esa pared derribada. Pero no adelantemos, vamos por partes. Entonces, ¿de dónde viene la polémica entonces? Si esto es un asunto tan claro, ¿de dónde viene la polémica? La polémica se agarran a Ezequiel 44:9, que dice, así ha dicho Yahweh el patrón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará a mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. De ahí viene el derivado erróneo de tantos y tantos ministerios. Porque no entienden lo que leen. Ese es el problema. Lo que te está diciendo aquí en Ezequiel 44:9, pueden ustedes comparar versiones, pueden ustedes abrir más Biblias. Si no tenía ninguna de las dos clases de circuncisión, si no tenía la circuncisión de carne o la circuncisión de corazón, entonces sí, no podía entrar en el Mishkan, en el santuario. Ahora, la pregunta es, eso lo han entendido mal, pero la pregunta es, ¿pero podía celebrar las fiestas? No podía entrar en el santuario, pero podía el que no tenía ninguna de las dos circuncisiones, ni de corazón ni de carne, celebrar las fiestas. La respuesta es un taxativo. Fíjense cómo les voy a dar. No, un taxativo no, porque en Éxodo 12:48 dice, mas si algún extranjero morare contigo y no quisiera, quisiera celebrar el Pesach para Yahweh, séale circuncidado el prepucio a todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces la respuesta es no. ¿Pero de qué está hablando? De que, en este caso, de la circuncisión de la carne, ¿verdad? Ahora, en Ezequiel está hablando de las dos circuncisiones para entrar en el santuario. Bueno, entonces, ¿qué circuncisión aplicó ahí
en lo que acabamos de leer de Éxodo 12:48, que ningún extranjero podía participar de Pesaj. ¿Qué circuncisión aplicó ahí? Respóndanme. Nosotros vamos a lo que es. Aplicó la circuncisión porque es la Torá que está dando Moisés, y la Torá que se le dio a Moisés, como empezamos diciendo, es al 8º día. La circuncisión que aplica ahí para que los extranjeros no pudieran celebrar Pesaj es la circuncisión del 8º día. Si no se sometían los extranjeros a la circuncisión del 8º día, no podían participar de Pesaj. La única salvedad, ahora vamos ahí, los buenos estudiantes ya lo tendrían merodeando por su cabeza. La única salvedad a dicha circuncisión, a la circuncisión del 8º día, solo se dio una vez en todo el Tanakh, el llamado Antiguo Testamento. Y esto se produjo en Josué 5:2-7. Josué 5:2-7. 5:2-7 dice: en aquel tiempo Yahweh dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Esta es la causa, 2 puntos. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh, por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahweh había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Esa es la razón. Esa es la única salvedad a la circuncisión del 8º día que se hace en toda la Biblia. Ahora, siguiente pregunta. Se avisó en el Tanakh, en el llamado Antiguo Testamento, que la circuncisión del corazón acabaría siendo más importante y necesaria que la circuncisión física. Esa es la que hay que averiguar. Se avisó en el llamado Antiguo Testamento, en el Tanakh, que la circuncisión del corazón acabaría siendo más importante y necesaria que la circuncisión física. Dejemos que la Biblia hable. Ahí les va. En Jeremías 9:25 dice así. Dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que castigaré a todo circuncidado y a todo circunciso. Así que el castigo iba a venir sobre circuncisos e incircuncisos, llegado el momento. ¿Cuándo fue ese momento en el que fue castigado el incircunciso junto al incircunciso? El que seguía sometiendo a sus hijos al 8º día de la circuncisión y a los que ya se habían olvidado de toda la Torá. ¿Cuál fue ese día? Año 70, destrucción genética de Israel de ahí en adelante. Ese es el día que está hablando ahí. He aquí viene el día, o he aquí vienen días, pues ese es el día. Año 70. ¿Verdad? Cientos de años después de lo que profetizó aquí Jeremías 9:25. ¿Algo más? Sí, tenemos algo más. Deuteronomio 10:6. Deuteronomio 10, verso 6, dice:
El pueblo de Israel luego avanzó desde los pozos de Berot Bené Yacán hasta Moserá, donde murió Aarón y fue sepultado. Eleazar su hijo, 10:16, que no lo he dado bien. Deuteronomio 10, verso 16. Dice, por eso, dice en la Reina Valera, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz o vuestra cerviz. Entonces, ¿por qué abogó principalmente el Eterno bendito sea, incluso en los tiempos de la Torá, en Devarim mismo? Abogó porque la principal y la más importante circuncisión vendría a ser la del corazón. Es lo que se le demanda al pueblo, principalmente. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pero tenemos otra muestra, Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón. Otro profeta, ¿verdad? Cientos de años después de Moisés. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, año 70, y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces esto que vamos a leer a continuación, con todo lo que hemos dicho ya, esto que vamos a decir a continuación se dice hace 2000 años. Fíjense ustedes. Hechos 15, 5 al 8. Pero algunos de la secta de los fariseos, oigan, religión, secta, es lo mismo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. ¿A quién? A los gentiles. ¿Esto quién lo decía? Los fariseos. Tomen nota, que es interesante. Es necesario circuncidarlos. ¿A quién? A los gentiles. Esto lo decían los fariseos judíos. Y mandarles que guarden la ley de Moisés, la Torá de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. Y después de mucha discusión, a ver qué resolución se dio. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de la buena nueva y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh lo mismo que a nosotros. Sé finit, Pedro, ¿qué falla? Sé finit. Ya está, ya no tienes más que hablar con los fariseos. Ya despídete. Sé finit. Le ha dado el Ruach HaKodesh a los gentiles lo mismo que a nosotros. Sé finit. Ahora, la pregunta. Claro, yo sé si es bueno preguntar, si es que es bueno preguntar. Ahora la pregunta es, ¿los apóstoles siguieron circuncidando a sus hijos? Sí. Sí. Ellos siguieron circuncidando a sus hijos. Y ellos mismos, tanto creyentes en el Mashiach como los judíos, seguían circuncidando a sus hijos después de Hechos de los Apóstoles, y ellos seguían circuncisos, no anularon su circuncisión. En 1 Corintios 7:18 dice, fue llamado, fíjense, la enseñanza de Shaul Pablo, el maestro, dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso?
no se circuncide. Está. C'est fini, si lo dijo Pedro ya. C'est fini. Ahora, ¿aceptaban los judíos fariseísmo, mesianismo actual de corte fanático? Fanático en el peor sentido, de ritualista. ¿Aceptaban los judíos a los no circuncidados? No. Tenían que convertirse a través de la circuncisión. Dicen lo mismo que dijeron los fariseos en tiempo de los apóstoles. Tienen que ser circuncidados los gentiles que vienen. Es lo mismo. Los mismos fariseos están ahí, en distintas camisas de carne, ¿verdad? Entonces, según todos esos, tenían que convertirse a su religión, para nada toraya, sino a la circuncisión para convertirse a la religión de ellos, ¿verdad? Entonces, Gálatas 2.3, en Gálatas 2.3 nos dice, en Gálatas 2.3, por eso a los fariseos, judíos y judío-mesiánicos, nos restriegan los cristianos Gálatas, porque claro, si es que desmonta a todo ese fariseísmo. Gálatas 2.3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Shaul Pablo? Porque siendo que Tito no era enteramente judío, le obligaron a circuncidarse y él tuvo que someterlo a circuncisión para poder dar el mensaje a los judíos. Pero veámoslo en las propias palabras de Tito, en Tito 1.10. O sea, obligaban a la conversión a través de la circuncisión. Si no, no lo aceptaban como judío, por lo tanto no podía predicar en las sinagogas. Dice, porque hay aún muchos contumaces. Dice Tito, fíjense que sabía de lo que hablaba, porque ya estaba advertido el asunto. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿De qué facción está hablando? De los que exigían la circuncisión como conversión a la religión judaica. Ahora es judaica barra mesiánica, judeo-mesianismo. Entonces, ya para acabar, señores y señoras más que respetables, ahora ya para acabar, fíjense cómo pasó, cómo sucedió. El judaísmo y ahora el judio-mesianismo con mucho más pecado y error, no captó la circuncisión planetaria. ¿Cómo digo? Sí. El Mashiach procuró una circuncisión planetaria. En Efesios 2.14 dice así, Efesios 2, verso 14, dice, porque Él es nuestra shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué está hablando? Circuncisión espiritual, circuncisión planetaria. Porque Él es nuestra shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Desvinculó la carne, nos unió al Ruaj. Entonces, pero hay un verso más para que vean la grandiosidad de la circuncisión planetaria ejecutada por nuestro patrón Yahshua HaMashiach.
Mateo 27, 51. Dice, y he aquí, el velo del templo, al morir, al dar su vida al Mashiach, he aquí, el velo del templo se rasgó, circuncisión, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, si el velo se rasgó, fíjense que lo normal, que si la tierra tiembla, se raje el velo de abajo arriba, pero es que fue de arriba abajo. ¿Por qué? Porque el terremoto fue en el cielo. Hubo un terremoto en el cielo, una circuncisión planetaria. Y entonces, esta fue la circuncisión, el velo que se rasgó. Circuncisión planetaria. Ahora, ya, para acabar, a modo para que se rían un poco, para cerrar con alegría. Miren, aparte de todo esto que hemos estado viendo, se habló entre los criptojudíos, todavía se habla, entre esos fariseos, ¿verdad?, de la salubridad de la circuncisión, de que la circuncisión es saludable, pero no se habló de la calidad sensitiva del prepucio, que por sus terminaciones nerviosas propicia un enorme placer. Por lo tanto, yo digo igual que los colombianos, no tengo es cuando, ¿verdad? Así que hasta aquí este mensaje, disfruten, coman, beban, rían, abrácense mucho, bésense mucho, dense todo el amor, ¿verdad? Y disfruten con sus seres queridos, lo mejor para sus mesas. Y yo quiero compartirles hoy, que no lo hacemos, no lo solemos hacer, pero quiero compartirles hoy que vamos a estar bebiendo un vino australiano. Y yo quería compartirlo porque es algo exótico, y yo nunca había bebido un vino australiano, y pues la verdad que me apasiona la idea. Así que, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, Shalom Shalom, Shabbat Shalom, amado del Mashiach. Ah, bueno, ya por último, no se olviden, mañana estamos con un tema especial, ¿verdad? Con un tema especial, que va a ser mapa cerebral de las raíces hebreas, un marcador de lo que se cuecen las raíces hebreas y cómo han quedado destapados ellos mismos por lo que han hecho público. Así que ahí estamos, ¿verdad? Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos.